¿Qué clase de secreto obliga a una familia a mirar el cuerpo del hombre al que decían querer, todavía tibio sobre el sillón de la sala, y decidir ahí mismo que no van a decir una sola palabra? Esa pregunta lleva casi 40 años sin respuesta. Empieza en una noche de domingo, en una casa grande de las afueras, con la televisión encendida a volumen bajo y un hombre descansando en el sofá porque le habían cancelado el trabajo de ese fin de semana. Suena la puerta. Él se levanta sin desconfiar, convencido de que es su hija que vuelve. Abre, y lo que entra por esa puerta lo apaga en segundos, con 6 balas a quemarropa. Aquí está la contradicción que nadie ha logrado deshacer. Este hombre se ganó la vida abriendo la boca. Su voz llenó salones, teatros, la radio de medio país. Había gente que se enamoraba, que lloraba, que se reconciliaba escuchándolo cantar. Vivía de ser escuchado. Y cuando lo callaron a tiros en la puerta de su propia casa, las personas que estaban dentro, las que lo habían amado de cerca, hicieron justo lo contrario de lo que él hizo toda su vida. Cerraron la boca. Su esposa cayó. Su hijo cayó. La investigación se cerró en semanas, casi sin ruido, como si a nadie le conviniera hablar. Y no hablamos de un miedo mudo encerrado en un cuarto. Fue una decisión. La propia fiscalía lo dejó por escrito. El caso se archivó, entre otras razones, porque la familia no quiso colaborar. El hombre más escuchado de esa sala murió, y los que quedaron eligieron el silencio. Hay una palabra que va a volver varias veces en esta historia, y es puerta. La que él abrió esa noche, confiado, fue la que lo mató. Pero no fue la única que se cerró. Después vinieron otras, y son las que enterraron la verdad. Esta muerte no se entiende hasta ver quién cerró cada una. Los últimos meses lo habían cambiado. Quienes lo veían de cerca notaban a un hombre más replegado, con la sonrisa de galán todavía puesta pero tensa, la de quien espera una llamada que preferiría no recibir. Se había ido metiendo en su rancho, entre caballos y tierra, lejos de los escenarios que lo hicieron famoso. Y esa noche de domingo, minutos antes de que tocaran a la puerta, el teléfono sonó una vez. Él contestó. Colgó. Nunca se supo quién era. Lo único seguro es lo que hizo después. Se quedó ahí, esperando, del lado de adentro de una puerta que estaba a punto de dejar de protegerlo. Los que lo trataron de cerca lo contaban casi como un personaje de sus propias canciones. Un hombre elegante, de sonrisa fácil, que entraba a un lugar y lo llenaba. Generoso de más, decían, capaz de pagar la cuenta de una mesa entera de desconocidos, de regalar un reloj porque sí, de tratar a un mesero como a un amigo de toda la vida. Para el público era el galán del bolero, la voz aterciopelada que le cantaba al amor con los ojos cerrados. Para quienes trabajaban con él, era además algo más difícil de explicar. Un hombre que gastaba como si el dinero no tuviera fondo, en un oficio donde el fondo siempre se ve. Esa es la primera cosa que no cuadra, y conviene mirarla desde el principio, porque el principio de Víctor Iturbe no anunciaba nada de eso. Nació el 8 de mayo de 1936. La mayoría de las reseñas lo ubican en la Huasteca Potosina, en Ciudad Valles, aunque otras versiones lo mandan a Guadalajara o a la capital, ni en eso se ponen de acuerdo. De niño montaba los caballos parejeros de su padre. La charrería le entró en la sangre temprano, entre polvo, sillas de montar y el olor a caballo, muy lejos de los salones con luces bajas, donde años después haría suspirar a las señoras. Ese muchacho de rancho nunca se le fue del todo, y ese detalle, que ahora parece de adorno, va a volver con fuerza. El rancho, los caballos finos y los terrenos que compró de grande serán, precisamente, parte del enredo que lo mató. Lo que de niño fue juego, de adulto, se volvió deuda. No empezó cantando, empezó cayéndose al agua. En los años 60 llegó a Acapulco y consiguió trabajo en un espectáculo de esquí acuático, haciendo de payaso sobre los esquís. Un día perdió el equilibrio, no sabía nadar. Se aferró a los esquís para no hundirse, braceando torpe delante del público, y el animador que narraba el show soltó la broma que le cambiaría el nombre para siempre. Dijo que ahí colgado parecía un pirulí,
ese dulce mexicano en forma de cono. La gente se rió, el apodo se le quedó pegado. Toda su gloria posterior iba a afirmarse con el mote que nació de un hombre a punto de ahogarse. El giro llegó por una lesión. Alrededor de marzo de 1964, una lesión en la columna lo dejó parado en Puerto Vallarta, hospedado en el Hotel Posada Vallarta. Ahí, casi por matar el tiempo, empezó a cantar en el bar del hotel. Boleros de Agustín Lara, de María Greber, los estándares románticos que había aprendido de oído. Y la voz apareció. Esa voz que iba a llenar la radio y a apagarse un domingo de noviembre, nació en el bar de un hotel, cantando para turistas que ni sabían su nombre. De ahí para arriba, todo fue rápido. Miénteme, felicidad, Verónica. El bolero mexicano lo adoptó como uno de sus intérpretes más queridos, y el muchacho que casi se ahoga en Acapulco terminó llenando teatros. Pero el dinero que empezó a rodearlo creció más rápido que los discos. Y esa distancia, la que hay entre lo que cantaba y lo que gastaba, es exactamente por donde, años después, iban a entrar las balas. Empecemos por el dinero, porque es lo primero que se preguntaron los que investigaron su muerte. ¿De dónde salía tanto? Un cantante romántico de éxito en los años 70 y 80 vivía bien, sin duda, pero lo de Víctor Iturbe iba más lejos. Tenía, entre otras propiedades, un rancho en la zona de Puerto Vallarta, que según lo publicado rondaba las 21 hectáreas y estaba valuado en varios millones de pesos de la época. Caballos de charrería, que no son baratos, fiestas, terrenos, una casa amplia en un fraccionamiento de las afueras de la Ciudad de México. El nivel de vida de un empresario con mucho capital, sostenido por la carrera de un baladista. Los números, vistos de lejos, no terminaban de cerrar, y cuando los números de alguien no cierran y ese alguien aparece acribillado en su puerta, la primera pregunta de cualquier investigador es ¿de dónde venía el dinero de más? Esa pregunta abrió 3 caminos al mismo tiempo, 3 explicaciones posibles de por qué lo mataron. Ninguna se pudo descartar del todo, y ese es justo el problema. La primera versión es la más novelesca, y también la más delicada de contar sin faltarle a nadie. Se dijo en su momento que Iturbe habría mantenido una relación con una mujer casada, y que el marido de esa mujer estaría vinculado a gente de Lampa. Según esa versión, el crimen habría sido una venganza, un asunto de honor y de sangre. Conviene decirlo con todas las letras, es una versión, no un hecho probado. Nunca se presentó una prueba que la sostuviera en un tribunal, pero circuló con fuerza, y circuló por una razón concreta. Encajaba con la fama de galán del personaje, porque Víctor Iturbe tenía, en efecto, fama de enamorado. Y aquí entra el nombre que todavía hoy se pronuncia junto al suyo, Verónica Castro. Conviene separar de inmediato una cosa de la otra, la mujer casada, de la teoría de la venganza, si es que existió. Es una figura anónima y sin rostro, que nada tiene que ver con ella. A Verónica Castro jamás se la vinculó con su muerte. Su nombre aparece aquí solo por una canción y por el rumor de un romance, nunca por el crimen. Existe una canción, Verónica, compuesta por Carlos Blanco en los años 70, que él interpretó y que se dio por dedicada a la actriz. Se habló de un romance entre ellos. Lo interesante es lo que pasó después. Ni él ni ella lo confirmaron jamás, y tampoco lo negaron. Lo dejaron en ese lugar ambiguo donde una canción dice lo que 2 bocas prefieren callar. Otra vez el silencio, incluso en lo que parecía puro romance. Vale la pena detenerse en ese romance, más allá del chisme, porque explica por qué la teoría del crimen pasional prendió tan fácil. Verónica Castro era, en esos años, una de las mujeres más deseadas de México, un rostro de telenovela que millones veían cada noche. Que un baladista le dedicara una canción con su nombre y la cantara con esa voz de terciopelo, alimentó una imagen precisa, la del galán irresistible, el hombre que enamora con la garganta, capaz de meterse en corazones que no debía. Real o inventado, ese personaje público lo perseguía. Y cuando a un hombre con esa fama lo matan,
La primera historia que la gente se cuenta es la del marido celoso, la del amor prohibido que se paga con sangre. La canción a Verónica no prueba nada sobre su muerte, y a ella nada la liga con ese crimen. Pertenece al terreno del romance, no al de la investigación. Lo que ese aura de galán sí construyó, a lo largo de años, fue el retrato del hombre enamoradizo, y ese retrato hizo que a nadie le costara creer la genérica teoría del amante celoso el día que apareció acribillado. A veces la fama que te hace ídolo es la misma que, el día que apareces muerto, hace que la gente te invente un móvil sentimental sin una sola prueba. Y este patrón se va a repetir. Cada vez que algo importante rozaba a este hombre, alguien elegía no hablar. La mujer del narco, nadie con nombre y apellido. El romance con la actriz, ni sí ni no. Un cantante cuyo oficio era decir lo que otros no se atreven, rodeado de gente que, cuando de él se trataba, prefería la boca cerrada. La segunda versión es más terrenal, y por eso a algunos les parece la más creíble: el dinero. Se manejó que Iturbe debía fuertes sumas por sus negocios inmobiliarios, en especial por los terrenos de Puerto Vallarta. Un rancho de ese tamaño y ese valor no se sostiene solo. Se compra, se hipoteca, se pelea. Y si en esa compra se metió dinero que ningún banco habría prestado, dinero de gente que cobra de otra manera, entonces una deuda pendiente explica perfectamente por qué 3 hombres armados se toman la molestia de esperar a un cantante en su casa un domingo por la noche. No se mata así por una discusión de vecinos. Se mata así cuando alguien decidió que ese hombre ya no iba a pagar de otra forma. ¿Y de dónde saldría ese dinero que no era de un banco? Ahí aparece la tercera versión, la que la propia policía llegó a considerar la más lógica: los presuntos nexos con el crimen organizado. La hipótesis cruda era esta: el tren de vida que no cuadraba se explicaba si parte de ese dinero venía de un mundo que en México, en esos años, apenas empezaba a mostrar los dientes. De hecho, hay quien ha llamado a Víctor Iturbe el primer famoso ejecutado por el narco en el país. Un antes y un después macabro. Si esa etiqueta es exacta, entonces su muerte marcó algo más grande que el final de un cantante. Fue la señal de una época nueva, más oscura, que apenas estaba abriendo su propia puerta. 3 versiones entonces: la pasional, la de la deuda, la del ajuste de cuentas. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente incómoda, porque las 3 comparten un mismo agujero. Ninguna se investigó hasta el fondo. El caso se cerró antes. Y aquí conviene ir despacio, porque es el corazón de todo. A un hombre famoso, querido por millones, lo acribillan en la puerta de su casa, y la Fiscalía del Estado de México cierra la investigación en cuestión de semanas, en diciembre de ese mismo año, sin nadie detenido, encuadrándola prácticamente como un asalto. ¿Un asalto? A un hombre al que le dispararon 6 veces con balas expansivas, de las que se abren dentro del cuerpo para hacer el máximo daño, y del que, según lo publicado, no se llevaron lo que se lleva un ladrón. Un asalto que sale mal no deja 6 casquillos expansivos en el cuerpo y el botín intacto. Lo que ocurrió en esa puerta fue una ejecución. Alguien fue a matar, mató y se fue. Y la etiqueta de asalto no es un detalle menor. Es la clave de todo. Cuando una autoridad decide llamar asalto a una ejecución con munición expansiva, precedida de una amenaza telefónica, está eligiendo no mirar. Un asalto es un delito de a pie, sin rostro, sin motivo que investigar más allá de la codicia de un ladrón anónimo. Ponerle esa etiqueta a este crimen fue, en la práctica, la forma más limpia de no tener que buscar a nadie con nombre. La pregunta que se cae de madura es sencilla y fea. ¿A quién le convenía que este caso se cerrara rápido y mal? Porque una investigación que se cierra en semanas, con una explicación que no se sostiene, no suele ser fruto de la incompetencia sola. A veces la incompetencia es la coartada. A veces cerrar los ojos es una decisión que alguien, en algún despacho, tomó a conciencia. No hay pruebas de que así fuera. Pero la rapidez del cierre, sumada al silencio de la familia, dibuja un cuadro donde demasiadas manos parecían tener prisa porque este muerto dejara de hacer preguntas.
Entonces, ¿por qué se cerró tan rápido? Aquí está la respuesta que más pesa y la más difícil de digerir. Según lo que quedó registrado, una de las razones del cierre fue que la propia familia no colaboró, que la esposa y el hijo se mostraron renuentes a declarar. Las personas que estaban dentro de la casa esa noche, las que bajaron corriendo al oír los disparos, las que lo encontraron desangrándose en el sillón, fueron también las que menos ayudaron a saber quién lo había hecho. Y esa es la pregunta que lo cambia todo, la que deberías llevarte de esta parte. ¿Por qué la familia de un hombre asesinado no querría que se descubriera a su asesino? No hay una respuesta cómoda a eso. Cuando a alguien lo matan, lo normal, lo humano, es exigir justicia, gritar, empujar a las autoridades. Aquí pasó lo contrario. El silencio no vino del miedo anónimo de un testigo cualquiera, vino de dentro, de la sangre. Hay solo dos maneras de leer ese silencio, y las dos son duras. O sabían algo tan peligroso que hablar los ponía a ellos en la mira, o sabían algo que preferían enterrar con él. En cualquiera de las dos, la conclusión es la misma. La verdad de esa noche no se perdió por falta de testigos. Los testigos estaban arriba, en la casa. Simplemente eligieron no contarla. Con el silencio de la familia, el vacío se llenó de rumores. Es lo que pasa siempre. Donde la verdad calla, la calle inventa. Y el rumor más cruel de todos apuntó hacia dentro de la propia casa. Se llegó a contar que habría sido una esposa fuera de sí quien lo mató, que después alguien limpió la escena, y hasta se habló de un sillón manchado de sangre que supuestamente apareció tirado en las aguas del río de las Moritas, por el mismo rumbo de Atizapán. Suena a novela negra, y conviene ser muy claro con esto, porque hay personas vivas de por medio. La prensa que revisó el caso lo clasificó como lo que fue: humo, leyenda urbana, ninguna prueba, jamás se sostuvo con nada. No hay una sola evidencia que señale a la esposa de Víctor Iturbe como responsable de su muerte, y repetir ese rumor como si fuera un hecho sería tan injusto como lo que le hicieron a él. Se menciona aquí por una razón distinta, para mostrar cómo el silencio de una familia se convierte, con los años, en carne de las peores fantasías. Callaron, quizá, para protegerse. Y ese mismo callar terminó pintándolos de sospechosos ante la imaginación de todos. Porque lo que sí está documentado es lo que hicieron después. Según las versiones del medio artístico, la esposa y los hijos vendieron la casa donde ocurrió todo, dejaron la Ciudad de México y desaparecieron del mapa público. Nada de entrevistas, nada de revistas, nada de aniversarios con lágrimas frente a la cámara, que es lo habitual cuando muere una figura querida. Se borraron. Un apellido famoso que de la noche a la mañana decidió no volver a sonar. Cabe pensar que quisieron rehacer su vida en paz, y sería lo más humano. Pero visto desde fuera, encaja con lo otro. La misma familia que no quiso declarar tampoco quiso quedarse cerca de las preguntas. Pusieron kilómetros entre ellos y esa puerta. Casi 40 años después, esos kilómetros siguen ahí. El caso nunca se reabrió de verdad. De vez en cuando, en cada aniversario, algún periódico vuelve a repasar las tres versiones, vuelve a nombrar las mismas puertas cerradas y vuelve a terminar donde empezó, sin culpables, sin confesión, sin la única voz que podría haber contado qué vio esa noche desde lo alto de las escaleras. Y hay un detalle más, el que a mí me quita el sueño de esta historia. Ese fin de semana, Víctor Iturbe no debía estar en su casa. Tenía un concierto programado en Tijuana, al otro extremo del país. El concierto se canceló. Por eso, y solo por eso, estaba en el sofá de su sala esa noche de domingo en lugar de estar a 2000 kilómetros, cantando. Su presencia en esa casa, a esa hora, fue producto de una cancelación de último momento. Y aún así, 3 hombres armados llegaron a esa puerta exacta, esa noche exacta, a buscarlo. ¿Cómo sabían que estaría ahí si él mismo no lo tenía previsto hasta hacía poco? ¿Quién les avisó que el pájaro no había volado a Tijuana, que seguía en el nido? Alguien tuvo que decirles, hoy sí, está en casa. Alguien que sabía del concierto cancelado. Alguien cercano.
Esa pregunta se queda colgando hasta la última noche, porque cuando lleguemos a ella, minuto a minuto, el teléfono que sonó antes de los disparos deja de parecer un detalle de adorno y empieza a parecer una cita. Para entender esa última noche, hay que mirar los 3 años que la precedieron, porque en ese tramo el hombre cambió, y cambió de una forma que ahora, con todo lo que pasó después, se lee como un aviso. En sus últimos años, Víctor Iturbe fue apartándose de los escenarios. No del todo, seguía cantando, pero su cabeza estaba en otra parte, en su rancho, al que había puesto el nombre de El Jilguero, como el pájaro que canta. Ahí se metió de lleno, y lo curioso es en qué, no en fiestas ni en lujo, sino en la tierra. Le dio por la agricultura. Creía, con una fe casi terca, que el nopal iba a ser un alimento clave del futuro, y sembró su rancho de nopal. Un galán del bolero, ídolo de la radio romántica, dedicando sus días a plantar nopaleras y a cuidar caballos de charrería. El hombre que le había cantado al amor de las grandes ciudades quería, al final, oler a campo. Hay algo conmovedor en esa imagen, y también algo inquietante, porque un hombre que empieza a apartarse del mundo, que se refugia en su tierra y en sus animales, a veces lo hace porque está cansado, y a veces lo hace porque intuye que afuera se le está cerrando algo. No tenemos su diario, no sabemos qué pensaba de verdad. Cabe pensar que solo quería paz, y ojalá haya sido eso. Pero desde donde estamos ahora, sabiendo cómo termina, ese retiro al rancho tiene el color de alguien que se está guardando. Su voz, mientras tanto, seguía sonando en un último escenario. El sitio donde se le escuchó cantar en vida por última vez fue el Hotel Fiesta Americana de la Ciudad de México, donde cumplía una temporada que iba muy bien. Imagínate la escena, un salón elegante, luces bajas, copas, parejas maduras que crecieron con sus discos, y él ahí arriba, con esa voz que todavía respondía, entregando: «Miénteme, señora, 3 regalos, mi segundo amor». La gente lo aplaudía de pie. Nadie en ese salón, ni él mismo, sabía que le quedaban los días contados, que la misma voz que llenaba ese lugar iba a apagarse pocos metros más allá de la puerta de su casa, porque el catálogo de este hombre no era pequeño. Felicidad. Miénteme, Verónica. Puerto Vallarta, que le cantaba al lugar donde tenía su rancho y sus deudas, con una ironía que nadie vio venir. Señora, mi segundo amor. 3 regalos. Canciones que hicieron suspirar a una generación entera y que, remasterizadas décadas después, seguirían usándose y escuchándose. Esa es la parte que sobrevive. La voz quedó, el hombre no. Y quizá ahí está la primera pieza del rompecabezas de su muerte, la que casi nadie mira, porque no tiene sangre. Un artista en lo más alto del cariño popular, con una temporada exitosa en marcha, que sin embargo estaba metiendo su dinero y su alma en terrenos, ranchos y negocios de tierra, que según todo lo que se publicó después, no le estaban saliendo bien. La deuda de Puerto Vallarta lo acompañaba de verdad, un peso que cargaba mientras sonreía en el escenario del Fiesta Americana. Cantaba de noche al amor, y de día lidiaba con acreedores que no eran precisamente románticos. Ese contraste, el del hombre que planta nopal soñando con el futuro mientras una cuenta pendiente le crece a la espalda, es el suelo sobre el que cayó todo lo demás. Un hombre puede vivir años sobre ese suelo sin que pase nada, hasta que una noche de domingo, un teléfono suena a las 11 y el suelo se abre. Así que llegamos a la última noche, y para contarla bien, hay que empezar por lo más suave que tuvo, porque lo suave es lo que la vuelve insoportable. Ese domingo, la familia comió junta. Los hijos, la esposa, él. Una comida normal, de las que uno no recuerda porque se repiten 1000 veces, salvo cuando resulta ser la última. Se rió, seguramente. Contó algo. Nadie en esa mesa tenía motivo para mirarlo distinto ese día. Después, la vida siguió su curso doméstico. La hija, Lucy, se arregló y salió al cine con su novio. Al salir, olvidó las llaves de la casa. Un descuido de nada, de esos que todos hemos tenido.
Su padre le dijo que no se preocupara, que él la esperaba despierto para abrirle cuando volviera. Esa frase, dicha sin pensar, es la que lo mató. Porque a partir de ahí, Víctor Iturbe se quedó abajo, esperando a su hija, con la puerta en la cabeza. Cualquier ruido en esa puerta iba a ser, para él, Lucy que regresaba. Estaba en casa por casualidad, ya lo dijimos. El concierto de Tijuana se había caído, y en lugar de estar cantando al otro extremo del país, estaba en el sofá de su sala, con la televisión puesta a volumen bajo, matando el tiempo hasta que su hija tocara. Un ídolo del bolero convertido, esa noche, en un padre esperando a que su niña vuelva del cine. Y entonces, según lo que se ha contado, alrededor de las 11 de la noche, sonó el teléfono. No fue una llamada cualquiera. Hay versiones que hablan de una amenaza, de una voz que le anunció, de alguna forma, lo que estaba por pasar. No sabemos sus palabras exactas, ni sabemos qué sintió él al colgar. Cabe imaginar que se le heló algo por dentro, que miró la puerta con otros ojos, que dudó si despertara a alguien. O cabe imaginar que lo tomó como otra de las tantas molestias de un hombre con deudas, y volvió a sentarse. Lo único cierto es esto: colgó, y siguió esperando a Lucy. No huyó, no llamó a la policía, se quedó en su sala, del otro lado de una puerta que ya no lo protegía. Poco después, tocaron, y él hizo lo que llevaba toda la noche esperando hacer. Se levantó del sofá. Cruzó la sala en penumbra, con la televisión todavía murmurando a su espalda, pensando en su hija, en abrirle, en reñirla con cariño por la hora. Puso la mano en el picaporte. Y aquí conviene ir muy despacio, porque este es el gesto que lo condena. Un hombre que acaba de recibir una llamada de amenaza, que tiene motivos de sobra para desconfiar, abre igual. ¿Por qué? Porque del otro lado, en su cabeza, no había una amenaza. Había una hija de 20 y tantos años que olvidó las llaves. El amor de padre le ganó al instinto de supervivencia. Abrió la puerta con la sonrisa a medio formar del que espera a su niña. Del otro lado no estaba Lucy. Estaban 3 hombres, y antes de que él pudiera entender el error, 6 balas calibre 9 milímetros, del tipo expansivo, de las que se abren dentro de la carne para destrozar todo lo que tocan, entraron en su cuerpo a quemarropa. Fue casi instantáneo. La voz que había llenado teatros no alcanzó a gritar. El hombre que abrió esa puerta esperando amor recibió, en su lugar, la muerte que alguien le había mandado a domicilio. Arriba, su esposa y su hijo oyeron el estruendo. 6 detonaciones rompiendo el silencio de un domingo. Bajaron corriendo las escaleras, y lo que encontraron abajo fue a Víctor desangrándose, derrumbado sobre un sillón de la sala, la misma sala donde minutos antes esperaba tranquilo. Los agresores ya no estaban. Habían hecho lo que fueron a hacer, y se habían ido sin prisa y sin torpeza, como quien cumple un encargo. Y falta la imagen más cruel de todas. En algún momento de esa noche, Lucy volvió del cine. La hija que había olvidado las llaves, por la que su padre se quedó despierto, por la que él abrió esa puerta fatal, regresó a su casa. Y se encontró la casa convertida en escena de un crimen. En el umbral donde esperaba a su padre riñéndola con cariño por la hora, había ahora sangre, vecinos, autoridades. La puerta por la que ella no podía entrar sin llaves fue la puerta que le quitó a su padre. Cargar con eso, con la idea de que el descuido de una llave puso a tu papá en el lugar exacto donde lo esperaban, es un peso que no cabe en ninguna canción romántica. En los días siguientes lo velaron, y en el velorio ocurrió algo que resume toda esta historia mejor que cualquier explicación. Llegaron figuras del medio a despedirlo, gente como el guitarrista Chamín Correa o el todopoderoso Raúl Velasco de la televisión, y en lugar de hablar, hicieron lo único que sabían hacer con él: cantar. Junto al féretro sonaron Felicidad, Miénteme, Verónica, las canciones de la voz apagada, cantadas por otras voces, encima de su cuerpo. Mientras tanto, la pregunta de quién lo había matado ya empezaba a hundirse en el olvido oficial. Se le llenó la boca de canciones al hombre al que le habían quitado la voz, y al mismo tiempo se le negó lo único que un muerto así reclama:
Que alguien averigüe quién fue. Cantos de sobra. Respuestas. Ninguna. Hay quien sostiene, además, que con esa muerte México estrenó una era. Que Víctor Iturbe habría sido el primer rostro famoso ejecutado por el crimen organizado en el país, el primero de una lista que en las décadas siguientes se haría larga y conocida. Si esa lectura es correcta, y se plantea con toda la cautela, entonces su asesinato fue algo más que la tragedia de un cantante. Fue la primera vez que el país vio, en la puerta de un ídolo querido, la clase de violencia que después se volvería costumbre. El bolero y la sangre entrando por la misma puerta. Ahora bien, aquí es donde el crimen se convierte en el enigma que sigue vivo casi 40 años después. Porque mira lo que sabemos, junto todo. 1. Lo mataron con balas expansivas, munición pensada para matar, no para asustar. 2. No fue un robo, no se llevaron el botín que se lleva un ladrón. 3. Hubo una llamada de amenaza antes, lo que significa que su muerte estaba anunciada, no fue un asalto al azar. 4. Él estaba en casa por una cancelación de último momento, así que quien lo buscó esa noche sabía que estaría ahí, pese al concierto caído. Y 5. El más pesado de todos, las personas que estaban dentro de esa casa, que oyeron los tiros, que bajaron, que lo vieron morir, después no quisieron declarar. Y con los años se fueron del país y del mapa. Junta esas 5 piezas, y el cuadro que arman es escalofriante. Nada de esto se parece a un desconocido asaltado por mala suerte. Es la historia de un hombre que sabía que algo venía por él, que recibió el aviso esa misma noche, que aún así abrió la puerta, y cuya propia familia, la que lo lloró, decidió no ayudar a atrapar a quien se lo quitó. El secreto macabro que el título de esta historia promete tiene una forma muy concreta, y es esta, que Víctor Iturbe cargó hasta la puerta de su casa un asunto tan grave que ni él lo nombró, ni su esposa lo reveló, ni la justicia lo persiguió. 3 bocas que podían hablar, 3 bocas cerradas. Y aquí se cierran, por fin, las 3 puertas. La primera, la que él abrió confiado, creyendo que era su hija, esa lo mató. La segunda, la que su esposa y su hijo cerraron después, al negarse a contar lo que sabían o lo que temían, esa enterró la verdad. Y la tercera, la de la investigación oficial, que la fiscalía cerró en diciembre, apenas unas semanas después, con un sello de asalto que no le creyó nadie. Esa protegió a quien fuera que lo mandó matar. El hombre que vivió de abrir la boca, murió del otro lado de 3 puertas que se cerraron para siempre. Lo que había detrás de esas puertas, se lo llevó. Se lo llevó él, en el sillón de su sala. Se lo llevó su esposa, al cruzar la frontera y no volver a hablar. Y se lo llevó un sistema de justicia que prefirió firmar el archivo a hacer las preguntas incómodas. Por eso, casi 40 años después, seguimos aquí, contándolo sin final. Porque el único final que existe está guardado detrás de un silencio que nadie ha querido o podido romper. Queda una última cosa, y es la que más me da vueltas: el silencio de su familia. Es fácil, desde fuera, juzgarlos, preguntarse cómo es posible que la esposa y el hijo de un hombre asesinado no muevan cielo y tierra para encontrar al culpable, pero probemos a mirarlo desde dentro de esa casa. Acaban de ver morir al padre, al marido, sobre el sillón de la sala. Han recibido, quizá, el mismo aviso que él recibió por teléfono. Saben, o intuyen, que quien mandó hacer eso tiene el brazo largo y la memoria buena. Y saben que hablar, señalar, colaborar, podría significar que la próxima puerta que se abra sea la de ellos. Visto así, ese silencio huele menos a frialdad y más a terror puro. La única forma que encontraron de seguir vivos fue callar y desaparecer. Pero hay otra lectura, y es la que no deja dormir. Que callaran también por algo que sabían de adentro, no únicamente por miedo a los de afuera. Un negocio, un nombre, una deuda, una relación, algo que involucraba tanto a Víctor que sacarlo a la luz habría manchado también su recuerdo, o a ellos mismos. En esa versión, callar cuidaba un secreto de la propia casa, algo que,
contado, los habría salpicado a ellos. Y nunca vamos a saber cuál de las dos es la verdadera, porque la única persona que dormía a unos metros de esa puerta, la que quizá vio bajar a los 3 hombres o escuchó el nombre que él murmuró, se llevó lo que sabe a otro país y a otro silencio. Y aquí esta historia se sale del cantante mexicano de los años 80 y toca algo mucho más cercano a ti. Porque casi todos, en algún rincón de nuestra familia, guardamos una versión pequeña de esto. Una muerte que nadie explicó del todo, un tema que en las comidas se rodea pero no se toca, un pariente del que se habla en voz baja, un secreto que alguien decidió llevarse a la tumba pensando que protegía a los demás. Así que la pregunta que te dejo va más allá de El Pirulí. Apunta a esa persona que tú conoces, la que sabe algo y no lo dice. Cuando alguien calla toda su vida un secreto de familia, lo hace para protegerte a ti, o para protegerse de lo que pasaría si hablara. ¿Y tú, del lado de qué puerta preferirías estar, del que abre y se arriesga a la verdad, o del que la deja cerrada para siempre? Porque el caso de Víctor Iturbe no es el único donde una figura adorada por millones resultó tener, guardada bajo llave, una vida entera que los suyos se encargaron de borrar en cuanto pudieron. Hay otra historia, la de una mujer que el país entero creyó conocer de memoria, cuya risa y cuyo personaje formaron parte de la infancia de generaciones, y que, durante 30 años, mantuvo escondido a alguien de su propia sangre, un vínculo que su familia empujó a las sombras y del que casi nadie supo hasta que fue demasiado tarde. También ahí hubo una persona real detrás del personaje querido. También ahí los más cercanos eligieron el silencio. Y también ahí, cuando por fin se abre esa puerta, lo que aparece detrás cambia por completo la cara que creíamos conocer.